Amar o ser amado. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Como siempre les comentamos, empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde con todas las noticias más importantes del día en Colombia y el mundo. Saludo también especialmente a esta hora a nuestros televidentes en el canal digital de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy vamos a hablar con el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. ¿Por qué vamos a hablar con el senador Gustavo Bolívar? Porque el senador Bolívar, pues, es noticia esta semana, entre otras cosas, por su proceso que existe en torno a de si financió o no financió directamente a personas de la primera línea. Dijo la Procuraduría que no se puede probar que el senador Bolívar haya financiado a aquellas personas que estuvieron inmersas en los disturbios de las protestas que se dieron en Bogotá. Pero ¿por qué no vemos un video que puso el senador Gustavo Bolívar en sus redes sociales anunciando, por ejemplo, que salía del país, entre otras cosas, porque tenía temor por su vida? Buenas noches, quiero comunicar a la opinión pública que he tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen, se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá. Hace 15 días denuncié cómo esta institución me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla al lanzamiento del Pacto Histórico en esta ciudad. Pues bien, he vuelto a Barranquilla este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarme por varios municipios sin la ayuda, sin la prestación del servicio vital para mí, que es el de seguridad. De modo que mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestarme esa protección, he decidido salir del país y he convenido con el presidente del Senado que tomaré tanto las comisiones como las plenarias de manera virtual, como lo están haciendo hoy la mayoría del Congreso, para no abandonar mi cargo, para seguir con mis funciones. Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la UNP decida prestarme el servicio como se lo presta a muchos congresistas del Partido Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. También he pedido medidas cautelares a la CIDH. Espero que cuando estas medidas me sean otorgadas, también mejore este aspecto de mi seguridad, porque no estoy dispuesto a arriesgar mi vida de la manera que lo vengo haciendo para continuar, como ustedes saben, con esta lucha por la que estoy decidido a avanzar hasta las últimas consecuencias. Les agradezco mucho, espero la comprensión de todos ustedes. Gracias. Ese era el video que subía en las redes sociales ayer el senador Gustavo Bolívar, quien hoy, pues precisamente nos atiende desde el exterior y que nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue. Senador Bolívar, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a Mañanas Blue. Hola Camila, muy buenas tardes a ti y a los demás integrantes de la mesa y a los oyentes. Muchas gracias. Senador Bolívar, estábamos escuchando y poniéndole a la audiencia ese video que usted subió a sus redes sociales ayer, pues explicando las razones de seguridad por las cuales se iba del país. Sin embargo, esta mañana aquí en Blue Radio habló el director de la Unidad Nacional de Protección, el señor Alfonso Campo, un poco respondiendo a esas acusaciones que hace usted en ese video que subió a las redes sociales. ¿Le parece si escuchamos lo que dijo el señor Campo y usted pues hace una respuesta o un comentario frente a lo que él mencionó esta mañana aquí en Mañanas Blue? Claro que sí. Bueno, esto fue lo que dijo en principio el señor Campo sobre las declaraciones del senador Bolívar.
actualmente el senador posee un esquema robusto, importante, profesional, vigente desde el año 2018 y con entera disposición para ser usado en todo el territorio nacional. Y en ese sentido ha habido un compromiso del gobierno nacional. Gustavo Bolívar ha sido un protegido importante del Estado colombiano, de este gobierno, pero también digamos que por iniciativa del Honorable Senado de la República, este cuerpo colegiado en pleno decidió asumir el costo de combustible, costo de traslados de viaje, costos de peajes hace aproximadamente 5 años, y esa decisión colegiada la inspiró el Senado y la Cámara de Representantes en el principio de austeridad. Esto es lo que dijo el señor Campo en respuesta a ese video suyo, senador Bolívar, en donde dice: el senador Bolívar tiene un esquema de seguridad muy robusto. ¿Usted por qué dice que no? Y razón por la cual sale del país. Bueno, Camila, el director de la UNP tiene razón en que tengo un esquema, bueno, no sé si sea tan robusto, pero digamos que me funciona muy bien en Bogotá. Uh-huh. Pero de un tiempo para acá, en mis salidas a otras ciudades, ese esquema ya desaparece, porque lo que dice el director de la UNP, es que yo debo costear los tiquetes, los hoteles y las comidas de 5 personas a cada desplazamiento. A veces hago 2 o 3 a la semana. Pueden calcular lo que costaría eso. Pero cuando yo iba a otras ciudades, es que lo que me extraña es el cambio de comportamiento de la unidad de protección frente a mí. Uh-huh. Cuando yo iba a otras ciudades, yo no les pido a ellos que le paguen pasajes a los escoltas. Simplemente ellos tienen unos esquemas en cada ciudad. Uno reporta que va para allá y cuando uno llega al aeropuerto lo reciben las personas que trabajan con la UNP en esas ciudades y lo protegen. Y eso hasta ahí venía funcionando bien. Yo tengo que decir lo que venía funcionando bien. Pero hace 3 viajes, ya dejaron de prestarme ese servicio. Es decir, fui a Barranquilla, me dijeron que no había disponibilidad. Yo publiqué la carta en mi Twitter donde ellos me responden que no hay disponibilidad de escolta. Entonces, ahí la opción era quedarse en Bogotá y no viajar. Sin embargo, lo hice porque en esa ocasión, que fue el lanzamiento del Pacto Histórico en Barranquilla, había varios compañeros que tienen esquemas y a los que sí les pagan pasajes. Entonces me pegué de ellos. Uno de ellos, Aida, Bella, a veces Gustavo Petro. Cuando ellos van a las mismas ciudades a donde voy yo no tengo problema, yo no pido escolta porque yo me cuelo, me colincho, no sé cómo era el término. Sí, se colincha, en como esos decimos. esquemas. Pero ahora que he empezado a viajar solo, entonces le pedí, pedí para Neiva, pedí para este fin de semana que fue la etapa, fue para Barranquilla. Yo ya estaba casi que montado en el avión cuando me llama mi secretaria y me dice que no hay escoltas, que no hay esquema. Le digo, ¿cómo así que voy a llegar solo? Pues tuve que llegar solo, 10 de la noche, aeropuerto solo, íngrimo, coger un taxi prácticamente totalmente desprotegido, irme a un hotel y estar 3 días en el Atlántico sin una escolta. Eso no debería pasar. Pero mire, senador Bolívar, sobre ese punto y sobre los viajes, dígame usted si es cierto o no, y si esto aplica para todos los congresistas o no. El director de la UNP pues aclaró que los gastos de viáticos y de los esquemas de seguridad debe correr o corre por cuenta de los congresistas. Escúchelo usted. El senador Gustavo Bolívar, conversé con él aproximadamente hace 7 meses. Le hice la misma explicación. Actualmente le hice la misma explicación hace un par de días a la secretaria que le coordina todos los movimientos y se los digo sinceramente, no ha querido aceptar de que él le toque asumir el compromiso y el gasto de sus hombres de protección en el resto del territorio, y lo que hace es informar que la UNP no lo está protegiendo cuando el esquema de seguridad que hoy tiene es para que lo acompañe en todo el territorio nacional. Pero entonces, senador Bolívar, ahí estoy un poquito confundida. Usted dice, la UNP sí le da los gastos de traslado a algunos esquemas de los congresistas y a otros no, ¿o cómo funciona? Claro, Camila, no solamente a congresistas, a mucha gente del Centro Democrático. Yo le quisiera preguntar al director y le pueden preguntar a ustedes si Callita Daza, la persona involucrada en la financiación de la ñeñe política, tenía esquema de la UNP y también se trasladaba hacia la costa. Yo quiero saber cómo la protegían. O al mismo este muchacho Polo Polo que anda en carro de la UNP. Hay gente que no tiene el nivel de riesgo que tengo yo,
por múltiples amenazas que ya la gente conoce, y él no puede meter en el mismo saco a todos los congresistas, porque hay congresistas a los que nadie conoce, o unos tienen un riesgo bajo, unos riesgo medio, y otros tenemos riesgo alto. Pero mire, senador Bolívar. Entonces, Gustavo Petro, que tiene 14 escoltas, tendría que comprar 14 tiquetes todos los días, porque él viaja todos los días o cada 2 o 3 días a una ciudad. Imagínense cómo sería. Entonces yo lo que quiero es que no midan con el mismo rasero. Ellos le dan viáticos, y eso lo puedo confirmar a varios, incluso gente de la izquierda, les dan viáticos y tiquetes a varios miembros del Congreso. Pero a mí ya ni siquiera, yo no les estoy pidiendo que me manden 5 personas, siempre les pido 1 o 2 personas, puede preguntarle a mi secretaria que ahí están las solicitudes, pero ni siquiera ya me las ponen en las ciudades a donde voy, que eso era una costumbre que ellos tenían. De un momento a otro desaparecieron esa seguridad, y eso sumado a varios síntomas graves digamos, de anuncios de atentado, pues ya tuve que tomar la decisión de o me quedo allá arriesgándome o me vengo para Estados Unidos. Pero mire, senador Bolívar, de esa respuesta que usted dio, hay 2 cosas que me parecen importantes. Uno, entonces usted dice que el director de la UNP está mintiendo y que básicamente sí. es a discreción de la entidad a quien se le asignan los escoltas cuando viajan a otras ciudades diferentes a Bogotá. Mintió en 2 aspectos esta mañana el director. Uno, que todos los congresistas pagan sus viáticos. Eso es mentira. No todos, y él sabe. Y lo segundo, que yo no pago mi gasolina y mis peajes. Eso es falso. Yo he ido a Girardot, porque es la ciudad de donde soy, más de 50 veces, 60 veces por lo menos, y siempre pago mi gasolina y mis peajes. Incluso pago los peajes de un carro que él le tiene a los escoltas, que es el carro que sigue a la camioneta donde yo vivo. Siempre pago mis peajes, tengo los recibos, y él ya generó relato de que yo no pago gasolina ni peajes. Eso es mentira. Yo siempre pago mis peajes y mi gasolina. Y lo otro es que sí había, ojo con esto, un artículo en el convenio entre el Congreso de la República y la UNP. Ellos tienen un convenio, ¿cierto? Y había un artículo donde decía que la UNP no respondía por los viáticos de los congresistas. Él se escudó todo el tiempo en ese artículo. Yo le hice no fue un reclamo, porque con ella tengo muy buenas relaciones. Yo hice como, le conté esto a la directora administrativa del Congreso, a la doctora Astrid, y me dijo que eso no podía estar pasando. Y ella, en el último convenio que acaban de firmar hace 15 días, dijo, senador Bolívar, hice quitar esa cláusula. Eso no puede estar ahí. Y ella me dice que la quitaron. Yo no conozco el convenio último, pero valía la pena preguntarle a ella cómo quedó esa cláusula, porque entonces se chutan la pelota unos con otros, y uno en el centro bailando sin saber a quién le pido que me protejan a las ciudades donde voy. Pero mire, senador Bolívar, otro de los puntos que no tiene que ver con usted, pero usted nos dijo que la UNP le está brindando servicio de escolta a un tuitero que es conocido como Polo Polo. Yo creo que los oyentes no tienen mucha idea quién es este señor, Miguel Polo Polo, que es un declarado uribista en redes sociales. Él así se declara en su Twitter. Nosotros los colombianos, es que esto que no se nos olvide, que es que nosotros somos los que pagamos estos esquemas con nuestros impuestos. ¿Estamos pagando el esquema de un señor como el señor Polo Polo? Él tiene, allá en el hotel estuvo haciendo sus investigaciones con un carro de la UNP. Pero esto sí me parece. Toca preguntarle ya al director de la UNP si eso es cierto. Yo lo vi. Y no solamente, Calla Daza también tenía esquema, que son miembros de las UTLs, imagínense. Ni siquiera los senadores. Y, senador, con todo este tema que se ha armado desde la mañana, pues le sacaron a usted un trino de hace unos años, cuando usted no pertenecía al Congreso. Se lo leo. Dice, congresistas ganan 40 veces el salario mínimo y trabajan 40 veces menos. Que paguen su carro, gasolina, celular, etcétera, arriendo, por favor, RT. ¿Ya usted dentro del Congreso sigue pensando lo mismo o cambió de opinión? Sí, claro, completamente lo mismo. Yo pago mi gasolina, y obviamente ya cuando cambian las condiciones de seguridad, pues uno tiene que montarse un carro blindado, porque tampoco la coherencia lo puede llevar a uno al suicidio. Yo pago mi carro, yo pago mi gasolina, mis peajes, eso sí está fuera de toda duda porque tengo los recibos, y además todo el esquema sabe que yo aporto la plata de mi gasolina. Eso sigue en pie, siguen ganando 40 veces más, 40 veces menos trabajan, y he presentado 3 proyectos de ley para bajarnos el salario, para quitarnos los gastos de representación, y nunca han sido ni siquiera puestos en la lista de espera de los proyectos a discutir en el orden del día.
Pero, senador Bolívar, ¿no cree usted que en un país como Colombia, donde los congresistas ganan 40 millones de pesos, lo mínimo que deberían hacer los congresistas es costearle a su seguridad, a su escolta, los viáticos, el desplazamiento, para que no carguen esos dineros al Estado, que de por sí ya no da para más? Entonces, además, porque entiendo, según la explicación del director de la UNP, eso fue acordado con el propio Congreso. Entonces, me parece que en ese sentido el ejemplo debería venir de los congresistas, costearle a su seguridad lo mínimo. Eso aplica cuando digamos, hay 280 congresistas. Hay unos que tenemos un nivel de riesgo muy alto. Incluso en el estudio que se hizo en la UNP me califican como de riesgo extraordinario. Cuando nosotros tenemos riesgo extraordinario, pues ya tenemos que andar con muchos escoltas. Y es muy difícil, supongamos 4 o 5 viajes al mes, donde uno pueda tener que costear eso, 5 por 5 pasajes, son 25 tiquetes de avión, no alcanzaría ni siquiera el sueldo. Entonces, el que tiene la obligación de cuidarlo a uno es el Estado. Además, este Estado, a mí me chuzó, este Estado aparecía en las carpetas secretas del Ejército que publicó la revista Semana. Un ministro, ya acabo de poner un video, el primo de un ministro me dice que hay que eliminar a todos estos terroristas, y el señor Álvaro Uribe me editó un video donde yo decía que los policías de Popayán, que abusaron de una menor que luego se suicidó, eran unos cerdos, y el mismo señor pone en su tweet, que uno sabe que los tweets de Álvaro Uribe casi son órdenes, dice que yo digo que todos los policías son cerdos, lo cual no era cierto, solamente me estaba refiriendo a esos 4. Pero aparte de eso, tengo más de 10 o 15 amenazas de las Águilas Negras. El 24 de septiembre, que tengo testigos ahí, muchos, ni siquiera uno. De hecho, la tuitera Cielo Rusinki publicó cómo 2 hombres en moto se acercan a la manifestación. Uno de ellos tiene un arma que se deja ver acá debajo de la camisa y se la acomoda. Y eso generó un pánico ahí que hizo que la mayoría de gente se fuera. Y yo tuve que ponerme un chaleco antibalas para poder salir a hablar. Es que yo no estoy exagerando, y si estuviera exagerando, prefiero exagerar a terminar como otro héroe caído y el país sigue en las mismas. No, yo tengo que cuidarme, es una obligación conmigo, con mi familia y también con las personas que tienen alguna esperanza, fincadas en la lucha que estamos dando. Entonces, es cierto, todos tenemos, pero si uno tuviera una escolta, que es lo que tiene la mayoría, un chofer y ya, y se sube a su camioneta y él pagan. De hecho, pagan eso. Yo hice una Corsotón, me acuerdo que se llamaba eso cuando... Claro, cuando Corso era el presidente del Senado, y claro, que de ahí surgieron los premios que usted se inventó. Hice esa crítica. Y fui y le llevamos billetes allá, billetes de mentiras con la cara de Corso, precisamente recordando que los congresistas tenemos que asumir la gasolina, pero la discusión aquí no es la gasolina, es el traslado, el hotel y 15 comidas al día de 5 escoltas. Pero mire, senador Bolívar, esta mañana también el director de la UNP, el señor Campo, dijo que no tenía conocimiento de amenazas contra su seguridad, que desconocía que existieran nuevas amenazas contra usted. Escúchelo, porque usted nos dice, yo tengo amenazas de las Águilas Negras, y pues la UNP, que es la encargada de la seguridad de ustedes, pues él dice que no tiene ni idea. Es importante que el senador Bolívar le explique y le aclare a la opinión pública las nuevas amenazas, y que nos explique a nosotros y nos diga, Comunidad Nacional de Protección, en articulación con la Policía Nacional, las nuevas amenazas para poder iniciar inmediatamente la revisión del esquema de seguridad. Él dice que no conoce. ¿Por qué desconoce la UNP de estas amenazas, y a usted estas amenazas de dónde le llegan y de dónde las confirma, senador Bolívar? Las amenazas son reales y las publicamos, incluso se les etiquetó a la Fiscalía y a ellos en el tuit de la señora Cielo Rusinque, que lo pueden verificar. El día 24 de septiembre, hace muy poquitito. Ahí acabo de publicar en mi último tuit una amenaza del primo de un ministro de Duque. El primo de un ministro de Duque. Varios de los mercenarios que atraparon en Haití, asesinando a un presidente de otro país, expulgando sus Facebook, tenían también muchas amenazas hacia Gustavo Bolívar. Yo las publiqué. 2 de ellos decían que Gustavo Bolívar era un terrorista que había que matarlo. O sea, yo no estoy inventando. ¿Qué tal uno ponerse a inventar esto? Y los panfletos de las Águilas Negras se le han hecho llegar a la CIDH, que es en quien creemos nosotros hoy, porque yo he mandado a la Fiscalía cantidad de cosas, pero ya ni siquiera hay gente que me ha amenazado con incendiar el hotel, con matarme, y pide públicamente que ya me tienen que dar de baja.
mando las denuncias a la fiscalía y ni siquiera los han llamado. Ni siquiera nos han llamado a una declaración. Entonces, ¿en quién creer? Hemos mandado todas las 6DH. Hay un acervo probatorio inmenso sobre las amenazas que hay hacia mí. Yo no, Pero, senador, yo no tengo la cara de inventarme esto. ¿Quién dijo? Por las redes sociales las pueden ver también. sí, senador Bolívar, a eso voy, a la manera de la denuncia, porque es que hay distintas formas de denunciar y usted nos está diciendo que, por ejemplo, en el Twitter de la señora Cielo Rusín, que ella ha robado a la Fiscalía, ha robado a la Unidad Nacional de Protección. Mi pregunta es exactamente de qué manera ha hecho estas denuncias, porque probablemente lo que está diciendo el señor Campo es que no se ha presentado una denuncia formal pues, de estas amenazas. Cuando a uno lo amenazan, uno tiene que hacer una denuncia formal y el canal no son las redes sociales. ¿Por qué canales ha hecho usted la denuncia, senador? He puesto 18 denuncias en la fiscalía de todas las personas que piden que me maten en Twitter y con nombre propio. Y a la UNP, pues yo no sabía que había que hacer denuncia ante la UNP. Además, este señor tiene una animadversión conmigo hace mucho tiempo que me parecería perdido llegarle a contar a él pues mis penas. Yo lo único que tiene que limitarse, como tiene que hacerlo desde su cargo, es a prestarle la seguridad a los congresistas, a los líderes sociales, a las personas que estamos amenazadas, nada más. Pero yo no sabía que había que elevar denuncia ante ellos. Ante la fiscalía lo he hecho. Senador, lo que se supone es que en el momento que usted hace pues usted lo debe saber muy bien, cuando uno hace la denuncia en fiscalía, la fiscalía inmediatamente hace esa conexión con la Unidad Nacional de Protección y si usted en esta última denuncia había ya interpuesto la denuncia ante fiscalía, se supone que la fiscalía debía hacer esa conexión con la Unidad Nacional de Protección para que se le pudiera proveer la protección. ¿Usted cree que eso ahí fue algo deliberado? Es decir, que hay deliberadamente un teléfono roto, unas comunicaciones que no se dan, o ¿dónde cree usted? Pues, es decir, una acción deliberada para perjudicarlo a usted y su seguridad. Aparte del teléfono roto, hay una desconfianza, y yo creo que es mutua. Ustedes recordarán una persona que iba a estar como directora de la UNP al comienzo, cuando empezó la legislatura en 2018, había tenido varios trinos diciéndonos terroristas, que yo incluso salí a decir, a mí me da pena, pero yo no me dejo cuidar de esta señora. Entonces ella borró los trinos, al final se cayó el nombramiento y etcétera. Pero entonces, las personas que ponen ahí, uno sabe que son adversarios, pero ellos tienen que desmarcar su ideología con la tarea que les encomiendan, que es cuidar a la gente. Si ellos piensan que somos terroristas o guerrilleros, lo que quieran pensar, está bien. Que hay libre pero expresión. mire, senador, pero su función es cuidarnos y por encima de lo que estén pensando. Hay algo que no me queda claro a mí, senador, y es, usted ha dicho que usted está bien protegido en Bogotá y que usted tiene un esquema robusto. ¿Por qué entonces sale del país? Es decir, ¿cuál es la necesidad de salir del país y no quedarse en Bogotá ejerciendo su labor, su función, yendo al Congreso, trabajando, si usted está protegido en Bogotá? Porque yo soy un senador, yo no soy un representante por Bogotá, ni soy un concejal de Bogotá. Entonces yo tengo que ir a Neiva, a mí me llaman de Cauca, me llaman de Putumayo, de Barranquilla, de Valledupar, para citarle las últimas ciudades donde he estado en un mes. Le digo, estuve en Fonseca, pero senador, Guajira, por fuera del país, Valledupar. pues no solamente no puede estar en estos lugares, sino tampoco en Bogotá, yendo al recinto del Congreso. Claro, es decir, Bogotá, yo ya dije que en Bogotá no tengo problemas, pero si a mí me llaman, yo estuve en Fonseca, en Valledupar, en Bucaramanga, en Neiva, en Barranquilla, 5 ciudades. Claro, pero ¿por qué salir del país entonces y no quedarse en Bogotá mejor? Porque no puedo quedarme en Bogotá. En Bogotá fue donde apareció el tipo en mi manifestación del 24 de septiembre. Pero usted está protegido en Bogotá, o usted le está haciendo una solicitud a la UNP de que le amplíen su esquema en Bogotá. Yo no puedo reconocer que Colombia tenga sitios vedados para los congresistas. Yo tengo que reconocer. O sea, esto es más una forma de protesta. Usted sale del país, es más como una forma de protesta a cualquier lugar que por su seguridad. Si no me prestan la protección, pues ¿yo qué hago? Es decir, usted sale del país más como una forma de protesta por la decisión de la ONP de no asumir los viáticos. No necesariamente porque usted en Bogotá se sienta inseguro, porque usted se ha podido quedar en Bogotá, digámoslo así. Yo te repito lo de los viáticos, no es tanto lo de los viáticos. Cuando yo viajaba a otras ciudades, y eso siempre pasó, tengo que reconocerlo, que lo cumplían bien, simplemente les avisaba, voy para Medellín. ¿Qué pasaba? Ellos, como tienen en todas las ciudades unos carros y unas personas, me ponían una persona en el aeropuerto para que me recogiera, me condujera mis vueltas y me volviera a poner en el aeropuerto o en el hotel, donde fuera. Eso funcionaba bien. Últimamente dejó de funcionar. Entonces yo digo,
aquí está pasando algo, me están sirviendo en bandeja, tengo que hacer un alto para revisar la seguridad, y cuando yo vea que la UNP y el Congreso de la República se pongan de acuerdo en quién es el que tiene que cuidarme, pues yo ya regreso, yo por mí mañana, yo no tengo problema. Y yo hoy, de hecho, ya asistí a mi comisión tercera, y como lo hacen casi la mayoría de senadores, vayan, miren, el Congreso cuántos asisten, no hay más de 20. Los otros 90 están en sus regiones, yo también, todos estar acá. Sí. Y entonces, senadora, ¿hasta cuándo piensa usted permanecer en Miami, legislando desde la Florida? ¿Qué debe hacer el Estado colombiano para que usted regrese al país? Yo lo que necesito es que el Congreso, o sea, la directora administrativa del Congreso y la UNP se pongan de acuerdo en quién va a asumir la vigilancia, ni siquiera el costo, sino la vigilancia de Gustavo Bolívar cuando salga de Bogotá. Yo la asumo, mire, en los viajes a Girardot, pues obviamente tengo un hotel, pues todo el tiempo se han quedado los escoltas, todo el tiempo le he dado comida y todo el tiempo he pagado mi gasolina y mis peajes. Todo el tiempo, más de 50 o 60 viajes. Yo no tengo lío porque son 3 horas, pero cuando ya son viajes que implican la montada en el avión, pues uno no puede asumir eso, es muy complicado. Senador Gustavo Bolívar, eso por el punto de su seguridad y la razón por la cual usted decidió salir del país, pero usted tiene estas amenazas pues por su actividad política y porque seguramente usted es una persona incómoda que está en la oposición y que en estos momentos está haciendo campaña para que llegue Gustavo Petro al poder en el 2022. Y ahí quiero entrar a hablar de cómo va a ser la participación suya en el Congreso el próximo año, porque sí hemos sabido que dentro del propio pacto histórico pues hay una especie de rifirrafe, si se puede decir así, entre los propios compañeros de quienes van a estar encabezando la lista cerrada al Senado, que usted no quería lista cerrada, usted quería lista abierta, la lista cerrada al Senado para las elecciones del próximo año. Ya saben, usted cómo está con eso, ¿lo van a dejar encabezando la lista? ¿No lo van a dejar encabezando la lista? ¿Cuándo vamos a ver quiénes son los primeros 10 en esa lista del pacto histórico? Bueno, Camila, acá hay una imprecisión. Yo sí voté por la lista cerrada. Ah, yo pensé que usted quería lista abierta, entonces ahí estaba equivocada yo. No, hoy, si me preguntaran, viendo lo que se viene, tal vez la hubiera preferido hoy, sí preferiría la lista abierta, pero en el momento en que se dio la votación, yo voté por la lista cerrada. Nosotros tenemos un colegio electoral de 32 miembros y eso se sometió a votación. Si no estoy mal, eso quedó como 21-7 y 4 personas que no asistieron o algo así. Más o menos fue la votación. Ambas cosas tienen unas ventajas y unas desventajas. ¿Por qué quería lista cerrada? Porque conozco en los territorios, precisamente a raíz de todos estos viajes, personas muy valiosas, pero demasiado valiosas, que le ponen el pecho a la violencia, líderes sociales muy importantes y lideresas, que no tienen plata para hacer una campaña y a veces no tienen el nombre, digamos, las 2 cosas que se requieren para poder ganar una curul. Y entonces, al tener una lista cerrada, estas personas tenían la posibilidad de llegar al Congreso de la República y a mí, la verdad, me seducía bastante la idea de que y por mencionar 2, se me pueden ir más y la gente se puede enojar, pero por ejemplo, una Isabel Cristina Zuleta, a quien he promovido, que es la directora de Ríos Vivos, que ha estado encima del tema de Hidroituango y etcétera. O Catalina Pérez, es directiva de la ANUR, la Asociación de Campesinos. Sí, pero senador, ahí hay una división, porque por ejemplo, pues una división dentro del propio pacto histórico, dentro del petrismo, dentro de quienes quieren que Petro llegue a la presidencia, porque Holman Morris tomó la decisión de hacer pues como rancho aparte, digámoslo así, con otros miembros del pacto histórico, de decir, no, nosotros sí nos vamos con una lista abierta en donde puedan votar por cada una de las personalidades. ¿Cómo van a solucionar ustedes allá en el otro lado quiénes van a ser los primeros 10 de la lista? Por eso, para allá iba. Entonces, si en la lista cerrada tenía sentido si esos líderes sociales, por lo menos en los primeros 20, unos 4 o 5 líderes muy importantes que no tienen dinero, hubieran llegado al Senado de la República. Pero como estoy viendo hoy las cosas, no se va a dar esta premisa de que los líderes sociales lleguen tan fácil a los primeros renglones, porque primero hay un trancón ahí de congresistas que ya tienen credencial y de otras personas de la vida pública que también tienen una trayectoria, como Clara López, como Piedad Córdoba, como, por citar 2 mujeres, la misma presidenta del Maíz, Marta Peralta, etcétera. Hay una cantidad de personas que son digamos, del estamento político que seguramente
o muy difícilmente le van a dar espacio a estas personas que yo estoy pidiendo lleguen al Congreso. Entonces, ¿yo qué resolví? Yo le dije, mira, a mí, yo no quiero estar en esa disputa, por favor pónganme en el renglón 20. Y eso es lo último que yo dispuse. Ahora, hay muchas voces que me dicen, no, usted debe encabezar. Le dije, arreglen ustedes ese bollo, porque yo no me meto en esa disputa interna, no, ni siquiera asisto a las reuniones, para que sepan. Yo no voy a las reuniones, ellos están tomando sus decisiones, yo ya les dije que era lo que quería, que llegaran líderes sociales y lideresas, o nuevos liderazgos, y ahí me ranché y me fui al renglón 20. Si ya ellos por allá en sus discusiones internas deciden que yo deba encabezar, lo asumiría, de resto no, de resto yo me quedo ahí en el renglón 20, no tengo mucha intención tampoco de salir elegido, o sea, no me seduce volver al Congreso. Eso, pero eso sí es una novedad, que usted no le seduzca a volver al Congreso. Pero entonces, senador, otra de las cosas que se ha conocido esta semana, de hecho, es lo que pasó con el pastor Alfredo Sade, porque hace algunos días pues se había conocido y se vio un evento en Barranquilla en donde el señor Sade acompañó al candidato Gustavo Petro y hablaba de los cristianos con la candidatura de Gustavo Petro, y ayer de repente el señor Sade dijo, no, ya no vamos a la candidatura de Gustavo Petro porque Gustavo Petro no nos recibió. Y me cuentan a mí, no sé si sea verdad, que esto obedece a que el que no quería al señor Sade allá adentro era usted. No, yo nunca, las veces que hablé con el señor por WhatsApp fueron charlas muy cordiales. Solamente que una vez apareció, yo ni siquiera lo nombré, apareció una noticia de que parte de la plata del Mintic había ido a parar a unas iglesias cristianas en Estados Unidos. Entonces yo hice una crítica ahí a las iglesias cristianas, pero yo al señor nunca lo nombré. Él por ahí respondió con una cosa un poco agresiva, pero yo tampoco le contesté. Yo con él no he tenido malas relaciones realmente. Y ni siquiera hemos tocado este tema con Gustavo Petro. Lo que pasa es que empezaron a llegar precisamente de César y de Valledupar muchos relatos y cuentos de lo que han sido ellos, pero yo ni siquiera los he publicado, ni he dicho nada, y Gustavo tampoco nunca había dicho nada. No sé qué pasó ahí, y a mí me parece que los cristianos sí son importantes, los cristianos del ala progresista, no los cristianos que votan con Uribe y con Duque todas las reformas tributarias que van contra la población, que eso no lo haría Jesús, sino los cristianos progresistas, los que realmente hacen honor a la historia y a la leyenda y al relato y a los mensajes de Jesucristo. Ellos sí deberían estar aquí, porque yo creo que son una fuerza muy grande, muy poderosa, y tienen muchas cosas que aportarle al país, pero yo ese señor, la verdad, nunca me he metido con él. Y el señor Saá, que en el pasado atacó a los homosexuales y que se ha declarado antiaborto, ¿a usted le parece progresista, senador Bolívar? Mira, cuando uno hace un pacto, ¿cierto? Aquí van a llegar voces discordantes de todos los temas. Lo importante es lo que quede firmado en ese pacto. Entonces, aquí pueden llegar un cristiano homofóbico y nosotros le decimos, miren, nosotros creemos en el matrimonio igualitario. Nosotros creemos en tales cosas. ¿Quiere firmar el pacto? Y él va a hacer una concesión o no la hace. Entonces se retira o dice, listo, pero entonces quiero otra cosa. Y por eso se llaman pacto. Vamos a pactar entre diferentes. No solamente entre nosotros, sino no se llamaría un pacto, se llamaría una liga, una secta o algo. Entonces, es posible, y aquí han llegado uribistas, han llegado personas que han votado por Duque, y como por ejemplo Adnet Descaf, pero él dice, bueno, hoy ya quiero hacer una rectificación, un alto, y él seguramente va a poner unas condiciones y nosotros otras, pero lo que se pacte ahí, que es lo que va a resultar de sentarse los presidentes y los congresistas, e incluso la gente de muchos partidos, es lo que nosotros al final vamos a mostrarle al país y lo que le vamos a ofrecer como programa de gobierno. Ya que el señor tenga unas opiniones acerca de un tema o del otro, pues hay que respetarlo, pero eso no va a entrar al pacto, eso no entraría a lo que se firme, digamos. Senador, usted sí nos podría decir que usted seguro va a estar en la lista esta cerrada para el Congreso del próximo año, y se lo pregunto porque pues usted al final no tenía nada que ver con la política antes, y usted tenía una vida mucho más tranquila, exitosa, etcétera, y pues desde que está en la política usted pues está inmerso en un escándalo, pues por temas de las finanzas, por el tema de Bruno, por el tema de los procesos en la Corte Suprema de Justicia, que son bastantes, etcétera. ¿Usted cree que usted puede seguir con este ritmo de escándalos y pues estar en el ojo público, siendo pues atacado por todos los lados? Es decir, ¿usted lo pone usted a pensar? Sí, eso es muy complicado, porque la verdad, como usted dice,
yo no tenía problemas en la vida, ni siquiera económicos, solo que al llegar a la política, pues se me cerraron muchas puertas por digamos, el movimiento donde milito. Vino la pandemia, bueno, todo esto que ya he explicado varias veces, me quebró el hotel, no solamente mi hotel, sino casi todos los de Colombia, eso acarreó unas deudas, y yo no es que no tenga con qué pagarlas, lo que pasa es que tengo una liquidez bastante notoria, y estoy tratando de vender propiedades para pagar esos dineros, que nunca los he negado y jamás se los negué ni siquiera a este señor. Lo que no sé es si yo resista 8 años con ese ritmo, sin contratos, sin además cumpliendo mi promesa de entregar el salario. Yo creo que no aguanto 8 años, yo no creo que los aguante. Entonces yo le he dicho esto a Gustavo Petro, le he dicho: Gustavo, quiero trabajar en su campaña, quiero dedicarme a su campaña presidencial, y quiero sobre todo dedicarme a la organización de la defensa electoral, que es un tema, un hoyo negro que tenemos ahí, y es la posibilidad de que nos hagan un fraude electoral si no tenemos una defensa electoral bien estructurada en todos los departamentos, es decir, cuidar los votos, porque pues muy linda las plazas llenas y las fotos, pero de nada sirve eso si el día de las elecciones no estamos en cada mesa del país con un testigo electoral que nos reporte un resultado, y nosotros poder consolidar también un resultado general para saber si lo que diga el registrador a las 6 o 7 de la noche es cierto, es decir, reconocemos un triunfo o aquí hay un fraude. Entonces, senador, tengo muchos dilemas. Yo le pedí, incluso, yo no me inscribí, para que sepan, yo no me inscribí hasta el día que se venció el plazo, y tengo muchos dilemas. Hasta que no los resuelva yo no podría continuar. Si no me esperan, digamos, hasta diciembre, que es el día de la fecha límite, creo que el 12 de diciembre para las inscripciones, pues no tengo problema que no me esperen. Pero si me quieren esperar un poco, yo creo que estos problemas míos los estoy resolviendo antes de 1 mes o 2 meses, ya con algunos negocios que tengo adelantados. Bueno, pero senador, yo quiero centrarme en el pacto histórico, porque muchas personas se preguntan exactamente qué es el pacto histórico. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que es una estrategia que le permite, mediante la figura de todo vale en la consecución de votos, recopilar la mayor cantidad de votantes diversos, desde los cristianos hasta los artistas y de todo tipo, conservadores y demás. Por una parte, eso sería el pacto histórico. Y hay otras personas que consideran que el pacto histórico, la dimensión está centrada única y exclusivamente en Gustavo Petro, en la figura de Gustavo Petro, que eso también termina haciéndole daño al propio pacto histórico, porque no deja de mostrarlo como una figura diversa, sino que es casi que mesiánica, solamente en Petro. ¿Qué es el pacto histórico, senador Bolívar? Bueno, Oscar, mire, el pacto histórico nace de una columna que escribió Gustavo Petro el 17 de junio del año pasado, de 2020, en el espacio que teníamos que se llamaba Los Gustavos. Él ahí hace una convocatoria al país para 2 cosas. 1, llegar a la presidencia de la República con fuerzas diversas, y 2, alcanzar una mayoría del Congreso. Y a su vez dice que a ese Congreso debe llegar la Colombia diversa, las etnias, las negritudes, los jóvenes, las mujeres, el sector LGTBQ+, bueno, todas las palabras. No se preocupe que a todos nos queda difícil porque cada vez le ponen una letra nueva y estamos todos aprendiendo. Dos nuevas, sí. Dos nuevas letras. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro? Colombia necesita hoy un pacto que más o menos nace de una obsesión que tenía Álvaro Gómez por lo que llamaba un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, aquí hay unos temas fundamentales para el país. Uno es la paz. Por ejemplo, la paz es un tema fundamental. Otro, el cuidado del medio ambiente es un tema fundamental. La educación pública, gratuita y de calidad es otro tema fundamental. Y la salud, sin intermediarios, es decir, eliminando la ley 100, puede ser otro tema fundamental. Sobre esos temas tienen que reunirse los partidos que acepten hacer un programa común, no dictado por Gustavo Petro. Gustavo Petro es uno más dentro de ese pacto histórico, sino por los partidos que ya aceptaron, que fueron el Polo Democrático, un sector del Verde. Ustedes ya vieron una carta de 7 congresistas diciendo que quieren estar en el pacto histórico, la UP, y está el partido Maíz, y bueno, se me pueden escapar algunos otros partidos o movimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a sentar a diseñar la Colombia de los próximos años.
en lo económico, en lo social, Lo en lo económico. cultural. Es que también es muy importante el tema económico, senador, en el tema del pacto histórico. Yo creo que me resuelva un par de dudas. Voy con la primera. Dice Gustavo Petro hace poco, solamente usted lo leyó, diciendo que todo lo que va a venir de una reforma tributaria del pacto histórico va a venir de subirle el impuesto a 4.000 personas, a 4.000 patrimonios improductivos. Yo le quiero preguntar, ¿qué entenderá el pacto histórico por patrimonio improductivo? Patrimonio improductivo, por ejemplo, son las tierras donde no se cultiva. Eso es uno. Lo que pasa es que Colombia hoy es prácticamente un feudo. Nosotros tenemos 14 millones de hectáreas improductivas, que son básicamente trofeos de los terratenientes o de los narcotraficantes o de los políticos que han expropiado mucho. A 6 millones de esas hectáreas fueron expropiadas a los campesinos a sangre y fuego. Si esas tierras no producen y además tienen un catastro ridículo que no les permite ni siquiera pagar impuestos, ahí ustedes pueden revisar los catastros de esas grandes latifundios de miles de hectáreas que pagan menos que una casa en Bogotá, una casa estrato 5 o 6 en Bogotá. Entonces, lo que hay que hacer es una actualización catastral para que paguen lo justo, por un lado, y lo segundo, lo que dice Gustavo, es que a esos predios hay que ponerles un impuesto alto para que o la gente lo produzca y gane plata, incluso con incentivos del Estado, o la venda al Estado para poder hacer esa reforma agraria. Pero, senador, usted sí está convencido que todo el nuevo gasto público que propone el pacto histórico es posible financiarlo solamente con que 4.000 ricos tributen año tras año. ¿De verdad lo cree? No, hemos hecho otras propuestas. Pero no, pero el senador Gustavo Petro dice eso. Solamente los nuevos impuestos vendrán de 4.000 patrimonios improductivos. No, lo que pasa es que cuando uno tiene un Gini de concentración tan alto, seguramente esos 4.000 son los que producen más o menos el 90 o 95% del capital en Colombia. Si hubiera una democratización de la economía de la tierra, seguramente no serían 4.000, sino 20.000 o 30.000. Pero ojo que hemos hablado también de cómo sustituir las energías fósiles por las energías limpias y cómo hacer que ese dinero que vamos a dejar de percibir por la digamos, si lo fijamos en 2030, 2035, con la descarbonización de la economía, cómo ese dinero lo podemos percibir a través de otras fuentes, y una de ellas es el turismo. Nosotros queremos apostarle al turismo porque el principal ingrediente del turismo hoy es la paz, y lo demostró en la firma del acuerdo de paz con la FARC. En 2017 el turismo creció 30%. Volvió Duque y subió el uribismo y volvieron la masacre de los asesinatos. Pero mire, senador Bolívar, haciéndole una última pregunta y agradeciéndole mucho su tiempo, porque yo sé que usted acaba de llegar a donde está, y es sobre Gustavo Petro, sobre si usted va a volver a la política o no, el sacrificio que ha hecho, porque pues se le cerraron muchas puertas por la militancia con Gustavo Petro en el sector privado. Eso no es un secreto para nadie, usted nos lo acaba de decir. ¿Usted siente, senador Bolívar, que el senador Petro lo ha dejado un poco solo en los últimos rifirrafes que ha tenido usted con el tema de la primera línea, por ejemplo, con lo que pasó con la denuncia que hizo Bruno Díaz en su contra por lo de su hijo? ¿Usted se ha sentido solo y abandonado un poco por parte del senador Petro? No, mira, yo mantengo una comunicación muy fluida con Gustavo, casi diaria. En estos temas yo entiendo que él está en otro ámbito ya presidencial y está en una carrera presidencial donde no quiere tal vez contaminarse de ciertos temas. Y yo ahí lo he entendido y él me lo ha manifestado, digamos, en privado. Me ha dicho que me ha expresado su solidaridad, me ha dado consejos. Él, por ejemplo, me dijo, cuando hice la vaqui, me dijo, eso le va a traer problemas. Y él me lo advirtió. Yo le dije, Gustavo, puede que me traiga problemas, pero yo siento esa obligación moral de defender a los jóvenes. Mire cómo lo están masacrando. Y digo, no, eso está bien, pero no debió haberlo hecho a través de... Bueno, me da consejos. Y yo los acato, porque es una persona que sabe más de política, tiene mucho más experiencia, digamos, y más experiencia en lapidaciones, porque las mías son nuevas, pero las de él son de 20, 30 años, viven casi todo el tiempo lapidándolo. Y digamos que él ya generó ese cuero que tienen las personas que soportan mucho palo, que yo hasta ahorita lo estoy generando. Todavía, ya digamos que los últimos ya no me duelen tanto, pero los que duelen más son los de los amigos, no siquiera porque yo me enfrento al uribismo con gallardía y les digo cosas y ellos me dicen a mí o me sacan cosas, yo les saco, y yo eso lo entiendo que es un ring de toma y dame, pero cuando ya la puñalada viene de adentro, ya uno dice, uy, escucha, aquí
Claro, Esto sí pues. está muy difícil. Pues, senador Gustavo Bolívar, muchas gracias por habernos atendido hoy. Nos parecía importante escuchar su versión, sus respuestas al director de la Unidad Nacional de Protección. Ojalá pues vuelva pronto a Colombia para seguir con su actividad política. Feliz tarde para usted. Camila. Muchas gracias, Camila, a todos los de la mesa, muy amables, y a los oyentes. Un saludo muy especial. Es la 1:00 p.m. en punto. Así nosotros llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llega toda la programación de Blue Radio, pero antes tenemos una noticia de último minuto sobre una investigación que venimos adelantando aquí, Diana Mejía, sobre el caso de Peñas Blancas, este famoso edificio, el más caro de Bogotá, en donde estaban enfrentados los propietarios de los apartamentos con la constructora del edificio. Así es, Camila, la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de notificar a las partes sobre la resolución 63-310 de este año, donde le ordena y decide formular pliego de cargos contra la constructora Escalar, Agencia y Gerencia Inmobiliaria, Granitos y Mármoles S.A. y Peñas Blancas S.A. en liquidación. Les ordena instalar avisos y seleccionar todo, instalar todos los avisos para que a la gente no le caigan las piedras de Peñas Blancas en ningún lado. O sea, lo que le dice la Superintendencia de Industria y Comercio es que, por favor, aíslen la parte donde está la fachada de Peñas Blancas, le ordena instalar avisos y le ordena identificar a todas las baldosas que se tienen que quitar de esa fachada para que no provoquen daños. Entonces, por ahora, lo único que le ordena es que mantenga la seguridad de Peñas Blancas mientras decide si ellos tienen o no la responsabilidad. Y Camila, esta orden la tienen que hacer efectiva en menos de 30 días y de no hacerlo, la multa sería de 1.000 millones de pesos por cada orden que dejen de cumplir. Pues entonces, en este caso, van dueños de los apartamentos de Peñas Blancas 1, constructora de Peñas Blancas 0. Vamos a ver qué pasa con este pleito de uno de los edificios más costosos del país. Sigan ustedes con Meridiano Blue.